Capítulo número 5. No blasfemes. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27. Cuando en 1989 Salman Rushdie publicó Los versos satánicos, expuso involuntariamente su vida a la pena de muerte de la fatwa islámica impuesta por el ayatolá Jomeini, abriendo así el debate sobre el significado de la blasfemia. Cierto periódico sugirió que las leyes sobre la blasfemia debían ser abolidas porque nadie sabía lo que significaban, y añadió: el concepto de una ofensa a Dios está más allá del concepto filosófico de la mayoría de los ciudadanos. Aquel periódico bien podía llevar razón sobre la idea de que ofender a Dios pasa inadvertida al hombre moderno, pero es lo que está haciendo constantemente. El tercer mandamiento trata de la forma en que hablamos de Dios. Muchos evitan transgredir el segundo mandamiento, pero tropiezan con el tercero. Este se está convirtiendo con gran rapidez en un importante pecado de nuestra sociedad moderna. El significado de este mandamiento depende en parte del término mal uso, que en versiones más antiguas se traduce como tomar en vano. Viene de una raíz que significa malgastar e implica la idea de algo vacío de significado, desperdiciado. La palabra se encuentra en el Salmos 24:4. El que no adora ídolos ni hace juramentos falsos, donde ídolo es la traducción de la misma palabra vacío, malgastado, y la palabra falsos traduce la palabra para engaño o fraude. Sin embargo, el significado del tercer mandamiento depende principalmente de la palabra nombre. La utilización de esta palabra nos recuerda el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente en el desierto. Éxodo 3. Moisés se encontró con un dilema que debía resolver antes de hablar en nombre de Dios. El problema no se encontraba en una zarza ardiente. Indudablemente, Moisés se había encontrado muchas veces antes con este fenómeno. En la aridez de un caluroso desierto, los arbustos pueden arder espontáneamente bajo el sol abrasador. En cualquier caso, mientras Moisés observaba este arbusto, advirtió que no se consumía y que el fuego no se apagaba. Dudo que cuando se acercó a contemplar este fenómeno fuera con un sentido de admiración espiritual. Simplemente era una demostración de interés, de curiosidad. Pero al acercarse a la zarza, que parecía arder con más y más intensidad, oyó la voz de Dios y toda la indagación cambió de rumbo. Dios empezó a hablar a Moisés, diciéndole que debía volver a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Dios prometió traerlos a aquella misma montaña y dar en posesión al pueblo una tierra maravillosa que por aquel entonces estaba ocupada por tribus salvajes e idólatras. A Moisés le gustó cómo sonaba aquello, pero su problema era que si iba al pueblo de Israel y les decía, Dios dice, comprensiblemente le responderían, ¿de qué Dios nos estás hablando? Después de todo, los egipcios tenían un gran número de dioses. Moisés necesitaba saber qué nombre podía darle al Dios del que iba a ser portavoz. Éxodo 3:13. Dios respondió con las palabras que se registran en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. En el hebreo del Antiguo Testamento, yo soy es una única palabra que en algunas versiones a veces se traduce como Jehová o Yahvé, aunque en otras versiones se representa con la palabra Señor en mayúsculas.
Era el nombre especial que solo los judíos utilizaban para describir a Dios. Ninguna otra tribu o nación utilizó jamás esa palabra para describir a ningún otro Dios de otra clase. Era exclusivamente de los israelitas. Hay otra palabra hebrea que se utiliza más generalmente para Dios, es la palabra Elohim. Esta palabra podía utilizarse para llamar a todos los dioses de las naciones y también podía emplearse para llamar al Dios creador verdadero. Pero la otra palabra, Jehová o Yahvé, se refería al Dios eterno con existencia propia que se mostró aquí a Moisés en el desierto de Madián. El significado concreto de la palabra es un interrogante, pero probablemente significa yo soy el que soy, y se refiere al Dios eterno e inmutable que existe por sí mismo, sin necesitar que nadie le añada nada. La razón por que necesitamos entenderlo es que cuando quiera que en el Antiguo Testamento se refería a su nombre y particularmente en este mandamiento, no era simplemente un apelativo con el que referirse a Dios. Era un compendio de su naturaleza santa. De hecho, la palabra se consideraba tan sagrada que los judíos prefirieron no pronunciarla nunca. Para ellos era una descripción de la naturaleza santa del único y verdadero Dios. El nombre Yahvé, Jehová, también era la descripción del Dios que formó el pacto con su pueblo. Era la palabra que les recordaba el hecho de que eran un pueblo elegido con el que Dios había entrado en una relación especial y al que había prometido no abandonar jamás. Para mostrar su reverencia ante este nombre y para que sus enemigos no pudieran aprenderlo y ridiculizarlo o añadirlo a la lista de su propio panteón, los israelitas se negaron a mencionarlo en voz alta cuando estuvieran leyendo la ley de Dios. En su lugar sustituyeron las vocales por las de las palabras corrientes para amo, la palabra que un siervo utilizaría para su señor. La palabra hebrea que para esto es Adonai. Las vocales de Adonai junto con las consonantes de Yahvé formaban una palabra impronunciable, de modo que hasta hoy nadie sabe con certeza cómo debe ser pronunciada. Llevaran razón o no al elegir silenciar la palabra sagrada puede ser discutible, pero al menos demostraron su gran reverencia por el nombre. Esta palabra especial, Jehová, se refería a la naturaleza de Dios como un Dios que hacía promesas y que a su vez las cumplía. Cuando quiera que los israelitas iban al templo a ofrecer sus sacrificios, estaban recordando la naturaleza de este Dios. Aunque no se dieran cuenta de este hecho, era el nombre que señalaba hacia la venida de Cristo, quien, como el ser autoexistente que tenía vida e inmortalidad en sí mismo, Juan 5:26, 1 Timoteo 6:16, entregó su vida para establecer el pacto de perdón con aquellos que, de entre todas las naciones, formarían el nuevo Israel de la fe. La primera promesa de la buena noticia la encontramos en Génesis 3:15. En ese versículo, tan cercano cronológicamente a la trágica rebelión de Adán contra su Creador, Dios garantizó que en algún momento del futuro intervendría mandando una descendencia de la mujer para que desafiara el poder de Satanás. Esta descendencia, aunque herida por Satanás, aplastaría irremediablemente al gran engañador. Todo el Antiguo Testamento es en realidad el desarrollo de la historia de Dios preparando el camino para el cumplimiento de la promesa. Fue una promesa repetida a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob.
El sacerdocio y los sacrificios señalaban todos la venida de Cristo. Esta revelación del nombre a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:15, era solo un paso más de la revelación del gran plan de Dios, un plan que se iba haciendo más claro a medida que la encarnación se acercaba. El nombre no era nuevo. Los patriarcas claramente sabían de este nombre especial y se lo oyeron utilizar a Dios mismo. Abraham invocó el nombre de Jehová al levantar el altar al oeste de Betel. Génesis 12:8. Y de nuevo en Manre 13:18. Utilizó el nombre hasta en su plegaria a Dios, por ejemplo, en el 15:2. Pero es dudoso que los patriarcas comprendieran el significado absoluto de la palabra y probablemente los israelitas lo habían perdido del todo durante sus 400 años de cautiverio en Egipto. Dios ciertamente podía decirle a Moisés en la zarza: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai en hebreo, ver Génesis 17:1. Mas en mi nombre de Jehová, Yahvé en hebreo, no me di a conocer a ellos. Éxodo 6:2-3. La singularidad de la revelación a Moisés no se contenía en la palabra Yahvé, sino en el rico y profundo significado de ese nombre. Así que este tercer mandamiento no trata simplemente del mal uso de una palabra consistente en 4 consonantes hebreas, sino en un abuso de todo lo que ese nombre significa. El tomar su nombre en vano es pisotear descuidadamente el pacto de Dios por el que ofrece la salvación y despreciar su naturaleza santa. Por tanto, podemos quebrantar este mandamiento aunque las palabras Jesús o Dios no pasen por nuestros labios en forma de blasfemia. Los israelitas blasfemaron contra Dios al vivir y comportarse de manera que le dejaran en ridículo o cuando atribuyeron sus obras a Satanás, como dejó claro Cristo en el contexto de Mateo 12:24-36, al referirse a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que, ¿de qué manera podemos tomar el nombre de Dios en vano?